Cuando hablamos de trauma, nuestras mentes a menudo saltan al evento dramático en sí. Pensamos en el accidente de coche, la batalla, la pérdida o el abuso. Sin embargo, desde una perspectiva biodinámica, el trauma no es la historia de lo que sucedió. Es la huella fisiológica que queda en nuestro sistema nervioso. Es lo que sucede dentro de nuestros cuerpos cuando nuestra capacidad innata para manejar experiencias abrumadoras se desborda por completo. La verdadera herida del trauma es la pérdida de nuestra capacidad de autorregularnos, de sentirnos seguros en nuestra propia piel y de movernos de manera flexible entre estados de alerta y descanso. El cuerpo se queda atascado en un estado de alta alerta o de apagón, incapaz de volver a un ritmo natural y equilibrado. Esta perspectiva aleja nuestro enfoque de los detalles dolorosos del pasado. En lugar de necesitar excavar y revivir la historia, nuestro objetivo principal se convierte en restaurar la propia sabiduría del cuerpo. Todos nacemos con una increíble capacidad de resiliencia y curación. Nuestro sistema nervioso está diseñado para manejar el estrés y luego volver a un estado de calma y conexión. El trauma interrumpe este flujo natural, crea una especie de amnesia fisiológica, donde el cuerpo olvida cómo encontrar su camino de regreso a la seguridad. El trabajo, entonces, no se trata de recordar el evento, sino de ayudar al cuerpo a recordar su propia capacidad inherente para sanarse y regularse de adentro hacia afuera. El enfoque biodinámico honra que el cuerpo tiene la clave. Ve los síntomas no como problemas a resolver, sino como adaptaciones inteligentes que el sistema hizo para sobrevivir a una situación imposible. Un estado de alta ansiedad, por ejemplo, fue una vez una respuesta de supervivencia necesaria a una amenaza real o percibida. Una sensación de entumecimiento o desconexión era una forma de escapar de un dolor insoportable. Estas no son señales de que estemos rotos, son ecos de una estrategia de supervivencia pasada que ya no es necesaria, pero que sigue funcionando en segundo plano. Nuestro trabajo es escuchar suavemente estos ecos y apoyar al sistema para que descubra que la amenaza ha pasado y que ahora es seguro soltar. Por lo tanto, la curación del trauma en este contexto es menos sobre el análisis psicológico y más sobre la reeducación fisiológica. Es un proceso de titulación, de introducir pequeñas y manejables cantidades de sensación y conciencia de nuevo en el sistema. Hacemos esto a un ritmo que el cuerpo puede integrar, asegurándonos de que nunca se vuelva a abrumar. Al restablecer lenta y respetuosamente una conexión con los ritmos sutiles del cuerpo y la salud inherente, ayudamos al organismo a redescubrir su propia brújula interna. Lo guiamos de nuevo a la profunda verdad de que sabe cómo sanar, y que la seguridad es posible aquí y ahora, dentro de sus propios tejidos. El trauma no es solo un recuerdo almacenado en el cerebro, es una experiencia de cuerpo completo que se codifica en nuestra propia fisiología. Cuando nos enfrentamos a una amenaza que es demasiado rápida o demasiado pronto, nuestro sistema nervioso se acelera. Inunda nuestro cuerpo con hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, preparándonos para luchar, huir o paralizarnos. Si no podemos completar estas respuestas defensivas, esa carga masiva de energía de supervivencia queda atrapada. No desaparece simplemente. En cambio, se queda encerrada dentro de nuestros tejidos, creando patrones de tensión, rigidez y disociación que pueden persistir durante décadas, mucho después de que el peligro original haya pasado. Esta energía atrapada se expresa de innumerables maneras físicas. Puede manifestarse como tensión crónica en los músculos y la fascia, el tejido conectivo que envuelve cada órgano y fibra muscular de nuestro cuerpo. Esto puede llevar a dolores, molestias y rigidez inexplicables. Puede alterar el delicado equilibrio del sistema nervioso autónomo, dejándonos atrapados en un estado de hipervigilancia, ansiosos, nerviosos e incapaces de relajarnos. O en un estado de apagón, sintiéndonos entumecidos, desconectados y crónicamente fatigados. Estos no son fallos psicológicos, son las consecuencias directas y físicas de un sistema nervioso que todavía intenta protegernos de una amenaza pasada. Además,
los ritmos y movimientos naturales del cuerpo se desorganizan. El movimiento sutil y rítmico de los huesos craneales, la suave marea del líquido cefalorraquídeo e incluso nuestra propia respiración pueden perder su cualidad fluida y expansiva. Pueden volverse restringidos, superficiales o erráticos. Podríamos contener la respiración sin darnos cuenta o desarrollar posturas rígidas mientras nuestro cuerpo se prepara físicamente contra el recuerdo del impacto. Este es el cuerpo que soporta la carga de la experiencia no resuelta. Es un archivo físico de nuestra historia, que guarda la historia no en palabras, sino en sensaciones, posturas y patrones fisiológicos que influyen en nuestra salud todos los días. Entender esto es crucial porque nos dice dónde buscar la curación. Si el trauma se mantiene en el cuerpo, entonces el cuerpo debe ser una parte central del proceso de curación. No podemos simplemente hablar para salir de estos profundos patrones fisiológicos. Debemos interactuar con el cuerpo en sus propios términos, a través del tacto suave, la conciencia plena y una escucha profunda de su lenguaje no verbal. Al crear las condiciones adecuadas de seguridad y apoyo, permitimos que la energía de supervivencia atrapada se descargue lenta y seguramente, y el cuerpo finalmente puede completar los procesos que no pudo completar en el momento del evento. Imaginen un río. Cuando el agua fluye tranquilamente dentro de sus orillas, todo está bien. Esto es como nuestra ventana de tolerancia, la zona óptima donde podemos procesar información, responder a las demandas de la vida y sentirnos conectados y comprometidos sin sentirnos abrumados. En este estado somos resilientes. Podemos manejar los altibajos, sentir nuestras emociones y pensar con claridad. Podemos estar presentes con nosotros mismos y con los demás. Esta ventana representa la capacidad de nuestro sistema nervioso para mantenerse regulado, equilibrado y funcional. Es el estado donde el aprendizaje, la conexión y la curación pueden ocurrir de manera más efectiva. El trauma reduce drásticamente esta ventana de tolerancia. Cuando una persona tiene una experiencia traumática no resuelta, su sistema nervioso se vuelve altamente sensibilizado. Es mucho más fácil para ellos ser empujados fuera de esta zona óptima. Cuando son empujados por encima de la ventana, entran en un estado de hiperactivación. Esto se manifiesta como ansiedad, pánico, ira, pensamientos acelerados y una sensación de estar abrumado. El cuerpo está en modo de lucha o huida. Por el contrario, cuando son empujados por debajo de la ventana, entran en un estado de hipoactivación. Esto se manifiesta como depresión, entumecimiento, desconexión, agotamiento y una sensación de vacío. El cuerpo está en un estado de congelación o apagón. El objetivo principal de la terapia del trauma, desde un punto de vista biodinámico, es ampliar suave y gradualmente esta ventana de tolerancia. No se trata de obligar a una persona a confrontar recuerdos dolorosos, lo que casi con certeza los empujaría a la hiperactivación o hipoactivación y sería retraumático. En cambio, el trabajo es sobre la regulación. El terapeuta ayuda al cliente a notar los cambios sutiles en su estado y a aprender a guiarse suavemente de nuevo hacia su ventana. Esto podría implicar notar una sensación agradable en su mano, sentir el apoyo de la silla debajo de ellos o simplemente concentrarse en el ritmo tranquilo de su propia respiración. Este proceso de corregulación y autorregulación es la base de la curación. Cada vez que una persona es capaz de tocar el límite de una sensación difícil y regresar a un lugar de relativa calma, su sistema nervioso aprende algo nuevo. Aprende que puede manejar un poco más. Aprende que no tiene que recurrir a estados extremos de lucha, huida o congelación. Con el tiempo, con práctica y apoyo constantes, la ventana de tolerancia comienza a expandirse. Las orillas del río se vuelven más anchas y fuertes, lo que permite a la persona navegar las corrientes de la vida con mayor facilidad, flexibilidad y resiliencia. En el trabajo biodinámico del trauma, el papel más fundamental del terapeuta no es hacer algo, sino ser alguien. Deben convertirse en una encarnación viva y respirante de seguridad y presencia.
El proceso de curación no puede comenzar hasta que el sistema nervioso del cliente perciba que está genuinamente seguro. Esta seguridad no es solo física, es relacional y fisiológica. El cuerpo del cliente está exquisitamente sintonizado con el estado interno del terapeuta. Puede sentir a un terapeuta que tiene prisa, que es crítico o que tiene su propia agenda. Por lo tanto, el practicante debe primero regular su propio sistema nervioso, cultivando un estado de calma, presencia arraigada y curiosidad de corazón abierto. Esto crea lo que llamamos un campo corregulado. El sistema nervioso desregulado del cliente, que está atrapado en patrones de amenaza, puede comenzar a resonar con el sistema nervioso regulado del terapeuta. Es como colocar un diapasón vibrante junto a uno inmóvil. El inmóvil comenzará a vibrar a la misma frecuencia. En este espacio compartido, el cuerpo del cliente recibe un mensaje poderoso y no verbal. Estás seguro aquí. Estoy contigo. Nada necesita ser arreglado o forzado. Esta seguridad relacional es el recipiente que hace posible que las partes más profundas e instintivas del cerebro bajen la guardia. La presencia del terapeuta es profundamente no directiva y no crítica. No hay ningún intento de llevar al cliente a un resultado específico, de interpretar su experiencia o de decirle lo que debería sentir. El terapeuta simplemente mantiene un espacio de consideración positiva incondicional, confiando en la capacidad innata del cliente para sanar. Este es un acto radical de confianza en la propia inteligencia del cuerpo, o lo que llamamos la salud inherente. El trabajo del terapeuta es escuchar, no solo con los oídos, sino con las manos y con todo su ser, la sutil historia que el cuerpo está contando, sin imponer su propia narrativa sobre ella. Esta postura de quietud receptiva y observación compasiva es profundamente contracultural. Vivimos en un mundo que constantemente exige acción, soluciones y soluciones rápidas. El terapeuta biodinámico, por el contrario, ofrece el raro regalo de ralentizar completamente. Crean un santuario donde el cliente simplemente puede ser, sin ninguna presión para actuar, explicar o incluso sanar en un plazo particular. Es dentro de este espacio tranquilo, paciente y profundamente respetuoso donde el cuerpo finalmente se siente lo suficientemente seguro como para comenzar su propio proceso lento y orgánico de desenrollamiento, reorganización y regreso a la totalidad. Durante una sesión, a medida que el sistema del cliente comienza a asentarse en el espacio seguro creado por el terapeuta, el cuerpo empieza a hablar. Su lenguaje no es de palabras, sino de sensaciones, imágenes y movimientos sutiles. Un cliente podría sentir de repente un calor que se extiende por su pecho, un hormigueo en las puntas de los dedos o una profunda sensación de pesadez en las piernas. Podría ver un color en su mente o sentir un impulso de estirarse o cambiar de posición. Estos no son sucesos aleatorios. Son la expresión directa del sistema nervioso que comienza a procesar y reorganizar la información y la energía almacenadas. Son los ecos del pasado que emergen en el momento presente. El papel del terapeuta no es interpretar estos fenómenos. Sería un profundo error decir, ese calor en tu pecho debe ser tristeza. O, el hormigueo en tus manos es ira tratando de salir. Tales interpretaciones imponen una historia desde fuera y sacan al cliente de su experiencia somática directa y lo devuelven a su mente pensante. A la mente le encanta crear narrativas, pero la experiencia cruda y sin procesar del trauma vive por debajo del nivel de la narrativa, en el reino de la pura sensación. La curación ocurre cuando podemos permanecer con la sensación misma, sin necesidad de etiquetarla o comprenderla. En lugar de interpretar, el terapeuta acompaña. Actúa como un testigo curioso y compasivo de la experiencia que se desarrolla en el cliente. Podría preguntar suavemente, ¿qué estás notando ahora? O, ¿puedes quedarte con esa sensación de calor y simplemente notar cómo es? Esta simple pregunta abierta ayuda al cliente a mantenerse arraigado en su cuerpo y a seguir su propio proceso. Valida su experiencia sin definirla por ellos.
Comunica confianza en la capacidad del cliente para navegar por su propio mundo interior. El enfoque está en fomentar la conciencia, no en lograr la perspicacia. La perspicacia a menudo llega más tarde, espontáneamente, una vez que el cuerpo ha tenido su oportunidad de expresarse. Al permanecer con las sensaciones sin adjuntar una historia, permitimos que el cuerpo haga lo que necesita hacer. Un temblor podría ser el sistema nervioso descargando una explosión de energía de lucha o huida congelada. Una ola de calor podría ser el descongelamiento de un área entumecida. Un suspiro profundo puede ser la liberación de un patrón de rigidez prolongado en el diafragma. Estos son eventos fisiológicos, no solo psicológicos. Al simplemente permitir que sucedan en un contexto seguro y regulado, ayudamos al cuerpo a completar viejas respuestas de supervivencia interrumpidas. La historia no es necesaria. El propio proceso del cuerpo lo es todo. En la terminología biodinámica, un fulcro es un punto de organización, un centro alrededor del cual se orientan la energía y la función. En un sistema sano, estos fulcros son fluidos y adaptables. Sin embargo, el trauma puede crear lo que se conoce como fulcros traumáticos o fulcros inerciales. Estos son nudos de experiencia no resuelta, densos bolsillos de energía de supervivencia atrapada que se han quedado atascados en los tejidos del cuerpo. Actúan como una fuerza gravitacional, obligando a la fisiología circundante a organizarse alrededor de ellos. La vitalidad y los ritmos naturales del cuerpo se distorsionan al tener que navegar alrededor de esta área densa e inerte, que consume una gran cantidad de energía del sistema solo para mantenerse. Puede ser tentador tanto para el cliente como para el terapeuta querer ir directamente a estos fulcros y liberarlos. Sin embargo, este enfoque suele ser contraproducente y puede ser retraumático. Intentar forzar una liberación de una carga tan concentrada de energía traumática sin recursos suficientes es como intentar demoler una presa sin desviar primero el río. Inundará todo el sistema, abrumando la ya comprometida ventana de tolerancia del cliente y reforzando la creencia del cuerpo de que no puede manejar su propia experiencia. El sistema entonces se tensará aún más, haciendo que el fulcro sea más denso e inaccesible. Por lo tanto, la primera prioridad absoluta en el trabajo biodinámico del trauma es construir recursos. Un recurso es cualquier cosa que ayude al sistema nervioso del cliente a sentirse más seguro, más regulado y más asentado. Puede ser una sensación interna, como la sensación de calor en las manos, el contacto sólido de los pies en el suelo o el recuerdo de un lugar tranquilo. También puede ser externo, como la presencia tranquila del terapeuta o la sensación de una manta suave. El terapeuta ayuda al cliente a identificar y amplificar estos recursos, fortaleciendo las partes del sistema que ya están sanas, resilientes y organizadas. Solo cuando el sistema tiene suficientes recursos, cuando el recipiente de regulación es fuerte y amplio, se vuelve seguro comenzar a acercarse al fulcro traumático. E incluso entonces, el proceso no es de ataque. Es de negociación y invitación suaves. El terapeuta ayuda al sistema del cliente a llevar su propia salud inherente y sus recursos a la relación con el fulcro inercial. A medida que las partes organizadas y sanas del sistema rodean la parte traumatizada, el fulcro puede comenzar a sentirse lo suficientemente seguro como para desenrollarse y reintegrarse lentamente. El objetivo nunca es forzar una liberación, sino crear las condiciones para que el propio cuerpo elija soltar. Un principio fundamental del enfoque biodinámico es una orientación profunda e inquebrantable hacia la salud. Esto no es simplemente la ausencia de síntomas o enfermedades. Es una fuerza fundamental e inteligente que está presente en cada organismo vivo desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. A esto lo llamamos la salud inherente o el aliento de vida. Es la inteligencia organizativa que nos hizo crecer en el útero, que cura un corte en nuestro dedo y que se esfuerza constantemente por devolver a todo nuestro sistema a un estado de equilibrio y plenitud. Incluso en medio del trauma y la disfunción más profundos, esta salud nunca se pierde.
Puede estar oscurecida, pero siempre está presente. En una sesión, el terapeuta está capacitado para percibir esta salud subyacente. Si bien son conscientes de los patrones de tensión, rigidez y trauma, su atención principal no está en la patología. En cambio, escuchan las expresiones más sutiles de la salud. Esto podría ser una sensación de facilidad en una parte del cuerpo, un momento de respiración más profunda y completa, una sensación de quietud y paz, o un ritmo suave, como el de la marea, que se puede sentir en todos los tejidos. Esta salud es el agente de curación. El terapeuta no sana al cliente, la propia salud inherente del cliente es la que sana. El trabajo del terapeuta es reconocerla, amplificarla y ayudar al cliente a conectarse con ella. Orientarse hacia la salud cambia por completo la dinámica del proceso terapéutico. Aleja el trabajo de un modelo de resolución de problemas y de arreglar lo que está roto. En cambio, se convierte en un proceso de proporcionar recursos y recordar lo que ya está completo. Cuando un cliente está perdido en la historia de su trauma, sintiéndose roto y sin esperanza, el terapeuta puede guiar suavemente su conciencia hacia un lugar de su cuerpo que se siente neutro o incluso agradable. Al concentrarse en esta isla de facilidad, el cliente comienza a tener una experiencia diferente de sí mismo. Se dan cuenta de que no son solo su trauma, también son esta sensación de paz, esta fuerza tranquila, esta vitalidad subyacente. Esta orientación proporciona un poderoso antídoto contra la impotencia y la desesperanza que tan a menudo acompañan al trauma. Recuerda tanto al cliente como al terapeuta que incluso dentro del nudo más denso de la experiencia traumática permanece un modelo para la totalidad. El trabajo no se trata de crear algo nuevo, sino de descubrir lo que ha estado allí todo el tiempo. Al referenciar y alinearse constantemente con esta salud siempre presente, proporcionamos al sistema los recursos y el modelo que necesita para salir de la desorganización del trauma y volver a su estado natural y saludable de ser. Si bien la terapia craneosacral biodinámica puede ser una modalidad profundamente efectiva para trabajar con los fundamentos fisiológicos del trauma, es esencial reconocer su alcance y sus limitaciones. No es una cura independiente para todos los aspectos de la experiencia traumática y no sustituye a la psicoterapia u otras formas de atención médica. El terapeuta tiene la responsabilidad profesional y ética de comprender cuándo las necesidades de un cliente van más allá de lo que puede ofrecer. Una parte clave para crear seguridad para el cliente es conocer los límites del trabajo y estar preparado para derivarlo a otros profesionales calificados cuando sea necesario. Hay situaciones específicas en las que esta terapia puede estar contraindicada o requerir una colaboración cuidadosa con otros proveedores de atención médica. Por ejemplo, en casos de psicosis aguda, adicción activa a sustancias o afecciones psiquiátricas graves no controladas, este trabajo puede ser demasiado desestabilizador. El enfoque suave e interno a veces puede ser abrumador para las personas que carecen de un sentido estable de sí mismas o que se encuentran en un estado de crisis. Del mismo modo, los clientes con trastornos disociativos graves o aquellos que tienen tendencias suicidas activas requieren un enfoque de equipo multidisciplinario, donde la terapia craneosacral puede ser un componente de apoyo, pero no la intervención principal. El terapeuta biodinámico debe ser hábil para reconocer las señales de que un cliente necesita apoyo adicional. Esto podría incluir un cliente que repetidamente se desregula mucho durante o después de las sesiones, un cliente que menciona material relacionado con autolesiones o depresión grave, o un cliente cuyas circunstancias de vida son tan inestables que carece de la seguridad básica necesaria para participar en un trabajo interno profundo. En estos momentos, el papel del terapeuta es tener una conversación abierta y compasiva con el cliente, explicando el valor del apoyo adicional de un psicólogo, psiquiatra o un terapeuta especializado en trauma que pueda trabajar con los aspectos narrativos y cognitivos de su experiencia. Este enfoque colaborativo es una señal de una práctica madura y responsable. Honra la complejidad del trauma y reconoce que la curación a menudo requiere una red de apoyo. El trabajo biodinámico puede ayudar a regular el sistema nervioso, facilitando que un cliente participe y se beneficie de la terapia de conversación.
Por el contrario, la terapia de conversación puede proporcionar el marco cognitivo y las habilidades emocionales para ayudar a un cliente a dar sentido a las sensaciones y cambios que ocurren durante el trabajo corporal. El objetivo final es el bienestar del cliente, y esto se logra mejor cuando los profesionales trabajan juntos, respetando las fortalezas de cada uno y reconociendo sus propios límites. El final de una sesión es tan importante como el principio y el intermedio. Después de pasar tiempo en un estado profundo y de enfoque interno, donde los viejos patrones pueden haberse modificado y las nuevas sensaciones pueden haber surgido, es crucial gestionar la transición de regreso al mundo cotidiano. Un cliente no puede simplemente levantarse de la camilla y salir por la puerta mientras aún se encuentra en un estado altamente alterado o activado. Esto podría hacer que se sienta desorientado, vulnerable o abrumado. La fase final de la sesión está dedicada a una cuidadosa integración y reorientación, asegurando que el cliente se sienta arraigado, presente y capaz antes de irse. Este proceso de regreso se maneja con la misma lentitud y cuidado que el resto de la sesión. El terapeuta guiará suavemente al cliente para que vuelva a tomar conciencia de la habitación. Esto se puede hacer a través de simples indicaciones verbales como «empieza a notar la sensación de la manta en tu piel» o «escucha los sonidos de la habitación». Se anima al cliente a sentir el apoyo sólido de la camilla debajo de él y cuando esté listo, a sentir lentamente sus pies en el suelo. Estas son técnicas de arraigo simples pero poderosas que ayudan al sistema nervioso a pasar de un estado interno y receptivo a uno externo y activo. El terapeuta y el cliente pueden pasar unos minutos hablando después de que la parte práctica haya terminado. Este no es un momento para un análisis profundo de lo que sucedió. Más bien, es una oportunidad para que el cliente exprese con palabras sencillas su experiencia si lo desea, o para hacer preguntas. El terapeuta puede ofrecer agua y animar al cliente a tomarse su tiempo, a moverse lentamente y a ser amable consigo mismo durante el resto del día. Podrían sugerir prestar atención a cualquier nueva sensación o sentimiento sin juzgar. Esto ayuda a cerrar la brecha entre el espacio terapéutico y la vida diaria del cliente, apoyando la integración continua del trabajo. En última instancia, el trauma es una profunda pérdida de orientación. Perdemos nuestra conexión con nuestro cuerpo, con nuestra sensación de seguridad y con la sensación de sentirnos en casa en el mundo. Todo el proceso terapéutico, que culmina en esta integración final, trata de restaurar esa orientación. Ayuda al cliente a encontrar su camino de regreso al suelo bajo sus pies, de regreso al ritmo simple de su respiración y de regreso a la salud inherente que reside dentro de él. La sesión no termina con una catarsis dramática, sino con un tranquilo regreso a uno mismo. Deja al cliente más regulado, más presente y mejor equipado para navegar su mundo con un renovado sentido de plenitud y capacidad.